Bueno, pues gracias por vuestra asistencia. En primer lugar, excusar a Isabel Gómez que por motivo de agenda, a través de una ejecutiva provincial, pues no ha podido acompañarnos hoy. Y Ramón tenía muchas ganas de que ella estuviera, me dijo que te lo comentara. Y bueno, ya en el 2020 tuvimos aquí a Ramón, vecino de Medina, nos presentó una novela, Era la noche, y ahora tenemos aquí pues otro pedazo de libro que vamos a empezar a leer y nos va seguramente a encauzar como el anterior. Creo que son 9 libros los que has preparado, lleva ya desde el 96, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, el padre me ha enseñado, este fue el primero que publiqué hace ya unos añitos. Y Pedro lo tenía desde entonces. Señal de que hay buena captación. Y bueno, yo no me quiero extender mucho. El protagonista es Ramón, Pedro nos va a presentar un poco más y nada, agradecerle que estamos siempre a tu disposición y que lo que necesites del ayuntamiento, pues aquí lo tenemos. Gracias a todos. Ramón Pérez de Montero, escritor y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cádiz, es autor de casi una decena de libros entre novelas y libros de poesía. Yo no he precisado si eran 9 o eran 10. Esta que nos trae aquí, 3 días del 33, es, si no me fallan las cuentas, su quinta incursión en la novela desde la publicación de Mi nunca dicha razón de amor, que es esta novela que tenemos aquí. La publicó la editorial Castillejo en Sevilla en 1996. Entre una y otra se sucedieron Tarde de orillas, que en 1998 fue finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer, Princesa en la red, del año 2002, y Era la noche, publicada en 2020 por la editorial sevillana Libros de la Líder, en su colección Narrar a contracorriente, como esta que tenemos aquí ahora y que vamos a presentar. 3 días del 33 sigue la estela de Era la noche, con la que guarda una clara relación en cuanto ambas reconstruyen una parcela de nuestra reciente historia y comparten un mismo espacio geográfico, la campiña gaditana en su intersección con las estribaciones últimas de las sierras andaluzas. Entre una y otra novela se establecen vasos comunicantes, no solo geográficos, sino también históricos. Los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil, en Era la noche, donde se aborda un episodio del Maquis, o anteriores a esta, como es el caso de 3 días del 33, en la que el núcleo temático son los trágicos sucesos que marcaron el devenir de la Segunda República Española y con ello de nuestra historia posterior. Una masacre que tuvo como escenario la aldea de Cazaviejas, pedanía entonces del término municipal de Medina Sidonia, con unos 2.000 habitantes, y que constituyó una tragedia que se saldó con la muerte de 28 personas, si contamos las 2 víctimas de infarto que se produjeron en horas inmediatamente posteriores a los hechos. Eran personas que estaban emparentadas con algunas de las víctimas de la masacre, porque no se puede llamar de otra manera, ¿no? No fue el fruto, esa tragedia no fue el fruto, como podrá comprobar el que lea la novela, de un enfrentamiento entre fuerzas de orden y en fin, revolucionario. O sea, no se puede plantear en esos términos lo que ocurrió, ¿no? Porque cuando la mayor parte de las muertes se produjeron una vez sofocado la insurrección, ¿no? Con muertes incluso que se podían haber evitado, se produjeron a modo de escarmiento injustificado, se produjo allí una masacre que todavía nos pone los pelos de punta, ¿no? Los sucesos que nutren los 3 días del 33 son de una índole que, en palabras del autor, ofrecen un ejemplo de una de esas convulsas encrucijadas de la historia donde todo se retuerce y amalgama de manera que ni el triunfo ni el fracaso logran alcanzar un mínimo grado de pureza. Esto es cita del autor, ¿no? Donde se pone de relieve pues lo confuso que fue todo, ¿no? O por lo menos en los primeros momentos la confusión que reinó en torno a lo sucedido, ¿no? Y las dificultades que hubo para esclarecer la verdad, tarea que ha costado años y años.
Como sabemos por lo recogido en los anales de nuestra historia contemporánea, la tragedia fue el fruto de la durísima represión con que un contingente de guardias de asalto y civiles, bajo el mando del capitán Rojas, sofocó una insurrección anarquista en la que por unas horas se proclamó en el caserío, germen del actual Benaluz, el comunismo libertario que preconizaba el ideario ácrata. El levantamiento campesino respondía a una convocatoria de huelga general promovida por la CNT, de la que la noticia de su fracaso en Cataluña y de su desconvocatoria en el resto del país no tuvo tiempo, por una serie de fatalidades que en la novela se cuentan pormenorizadamente, ¿no?, de llegar esa desconvocatoria a la perdida aldea gaditana, ¿no? La acción de 3 días del 33 se concentra en 3 jornadas, correspondientes a otras tantas partes. El libro se divide en 3 partes. Martes 10, con un título genérico que es 6 dedos, miércoles 11, con otro título genérico que es La Virgen del Socorro, y miércoles 12, ¿no? Y jueves, perdón, miércoles 11 y jueves 12, ¿no?, con el título genérico de La Libertaria. Estas partes se subdividen a su vez en una serie de horas, que van desde las 10 de la mañana del martes, y que tiene un título, esa parte, ¿no?, que comienza a las 10 de la mañana, que se titula La vieja radio del maestro de escuela, hasta las 8 de la mañana del jueves 12, cuyo título es Rojas y de Arrigunaga se marchan. Entre una y otra hora se suceden e insertan hasta un total de 19 horas más. Las horas están, lo podemos observar en el índice, ¿no?, y en los encabezamientos de cada una de las partes. Las horas aparecen en dichos encabezamientos. Entre una hora y otra, entre esos extremos que hemos dicho, se suceden e insertan hasta un total de 19 horas más, aunque en algunos casos el intervalo es de media hora. O sea, no aparecen las horas citadas, sino que a veces pues aparece la media hora, ¿no? O sea, la media hora constituye el corte para introducir una parte nueva. A veces hay un lapsus hemos dicho que son 3 días, pero son realmente las horas que recogidas, si no he contado mal, son un total de 19 horas. Aunque en algunos casos el intervalo es de media, dicho. Cada una de estas partes se subdividen a su vez en secuencias narrativas diferenciadas por un breve título y en un número que oscila entre las 5 secuencias de las 11 de la mañana la secuencia titulada, la parte titulada Llegada de Arnate y los tres guardias, y las 17 horas Llegada de Artal, del miércoles 11. En esas partes hay 5 secuencias, ¿no? Pero luego el número de secuencias oscila entre esas 5 de esas 2 partes y entre 11 secuencias que son las de las 4 de la mañana, con el que se titula Arde la choza, del jueves 12. Esta estructuración, me detengo en esto porque quiero destacar cómo estructura la novela, ¿no? La novela puede dar al principio una sensación de caos, pero todo está muy, muy medido y muy sujeto a medida, la estructura, despegándose de la estructura convencional, ¿no?, de la novela decimonónica del siglo XIX, cronológica y lineal, ¿no?, que avanza desde el pasado hacia el futuro, ¿no? Pues la estructuración que lleva a cabo Ramón en esta novela responde a otro concepto del tiempo, ¿no? Y por tanto no recurre a los capítulos tradicionales de la novela tradicional, sino que la estructura en secuencia, al modo al que nos tiene acostumbrado el cine. Pues comento aquí, dice: esta estructuración en secuencias al modo del cine desde su invención, que desde su invención el cine ha convertido en familiar, nos hace pensar en un ilustre antecedente de esta novela, de esta forma de novelar la historia,
más valleinclanesca que caldociana. Podemos considerar la serie de novelas históricas del Ruedo Ibérico del maestro de Vilanova de Arauza un preclaro antecedente que sin duda no disgustará a Ramón. No sé si opinas como yo. Yo veo aquí pues ese antecedente, esa huella de don Ramón María del Valle Inclán, que se nota incluso en alguna secuencia por lo cortante del estilo, ¿no? y por esa tendencia hacia un expresionismo barroquizante un poco, ¿no? ¿Sabes? En algunos momentos, que a mí me ha recordado mucho el modo de acometer la novela histórica de Valle Inclán, muy diferente al galdociano, que también es muy... Yo veo, como novela histórica, la veo más valleinclanesca que galdociana. Pero el tiempo, a pesar de esta división y secuenciación de apariencia cronológica, se dispara y ensancha en continua prolexis y analexis. Esos son términos de los profesores que metemos aquí, pero bueno, no tienen ningún misterio. Son proyecciones hacia el futuro o hacia el pasado, prolexis, ¿no? Y analexis, hacia el futuro y hacia el pasado. Pues esta proyección hacia el futuro y hacia el pasado tiene la virtud de anular la linealidad de la exposición de los sucesos y la hace responder a una concepción, digamos que llamemos circular del tiempo, mejor avenida con los vaivenes de la memoria en sus acarreos de material, con sus idas y venidas en el empeño de reconstruir la realidad, una realidad poliédrica de unos hechos, con unos antecedentes profundos, ¿no? Que se remontan a décadas y siglos, ¿no? Y una trascendencia posterior que se arrastró hasta nuestros días, por así decirlo, ¿no? Condicionó la vida de un pueblo, no solamente de un pueblo y incluso de una política, ¿no? Nacional, ¿no? El censo numeroso de personajes responde al protagonismo colectivo de la novela. Me ha dicho que son 300 personajes. Ahora mismo yo no he tenido la paciencia y el tiempo de contabilizarlo, ¿no? Se trata de personajes reales, cuya vida y participación en los hechos narrados está documentada. Me atrevo a afirmar que, a diferencia de lo que suele ser frecuente en las fórmulas más usuales de la novela histórica, la imaginación del autor no aporta y mezcla con aquellos que son trasuntos de los reales personajes de su invención, por mor de la necesidad de dotar con la peripecia de estos una argamasa argumental de los hechos recreados. Me parece que no hay personajes que tú te saques de la manga por necesidades argumentales. Los hay. Bueno, pues yo he tenido la sensación de que no es así. Me ha engañado. Cosa que considero que es una virtud. Si tengo que ya rectificaré, que si esto se trasciende el escrito pues lo rectificaré. El carácter colectivo y plural del personaje de la novela no requiere la presencia de ningún héroe individual. Aunque sí es verdad que la libertaria es uno de los personajes que sobre los que más se enfoca la mirada de la atención del autor, ¿no? Esas páginas dedicadas a la libertaria que vienen a ser como un contrapunto, ¿no? a la tragedia, ¿no? y que están cargadas de poesía, ¿no? Y de una poesía dolorida, ¿no? Pero que sirven un poco de contrapunto porque en la historia de la libertaria pues prevalece pues una historia de amor, ¿no? Que real, ¿no? Que de alguna manera contrapesa tanta tragedia y tanta muerte y tanta vida truncada. Pero no hay protagonistas, creo yo. No hay un personaje que se pueda considerar el protagonista. O sea, se trata de personajes reales cuya vida y participación en los hechos narrados está documentada. Bueno, eso ya lo he dicho. El carácter colectivo y plural del personaje de la novela no requiere la presencia de ningún héroe individual. Esa ausencia de un personaje sobre el que recaiga el foco de la atención narrativa es suplida por el trazado de una galería de personajes, trasuntos de los reales, vuelvo a repetirme, ¿no? En la que hay apenas lugar para los estereotipos, el maniqueísmo prefijado y la pincelada gruesa. El autor pone en juego su imaginación y su maestría en el uso del lenguaje para trazar retratos dotados de gran verosimilitud que resaltan la individualidad compleja de los seres humanos.
si se ha inventado algún personaje, yo me lo he creído como personaje real. Esta pluralidad abarcadora de personajes de toda índole, donde el protagonismo individual se diluye en el valor de lo colectivo, borra la distinción de protagonistas y secundarios y se traduce a sí mismo en una pluralidad de voces narrativas en la que la perspectiva del narrador queda oculta en un segundo plano, en aras de la sensación de objetividad y verdad, que como lectores exigimos a una obra que se presenta como un ambicioso reportaje novelado, así lo llamó Muñoz Molines, en la presentación que hizo en Medina Sidonia. Después de escucharla yo pensaba que no iba a poder decir nada, porque a mí me dejó sin palabras, ¿no? Dice, o sea, queda oculta el narrador, debido a esta pluralidad de voces, la perspectiva del narrador, ¿no? Queda oculta en un segundo plano en aras de la sensación de objetividad y verdad que como lectores exigimos una obra que se presenta como un ambicioso reportaje novelado u obra de no ficción, como se dice ahora, a la par que como novela. Esta pluralidad de voces, insisto, fortalece el principio de verosimilitud que cabe exigir a la narración cuando se presenta como novela. Nadie se lleva engaño, es un reportaje novelado, pero al mismo tiempo es una novela, ¿no? Y en ambos casos en un caso se exige fidelidad a la verdad histórica y en otro caso se exige verosimilitud. Yo creo que ese casamiento entre verdad histórica y verosimilitud se logra. O sea, se logra en esta novela. La pluralidad de personajes, ese personaje coral del que suele hablarse en el cine, ¿no? Cuando hay muchos personajes, se dice, es una película coral, ¿no? ¿Sabes? Es un personaje coral, como el de las obras de Berlanga, ¿no? Esa pluralidad de personajes y de voces, a veces incluso en convivencia y sucesión en una misma secuencia, y que a veces suenan desde tiempos diferentes, que el autor sabe fundir de una manera sabia, nos recuerda al mejor Joseph Conrad, William Faulkner o Mario Vargas Llosa, maestro de la novela del siglo XX, insolayable para cualquier novelista que bien entrado el XXI pretenda instalarse en la modernidad sin aburrir al lector. No sé, es un atrevimiento, ¿no? Pero cito una serie de autores que no sé si son de tu agrado o no, pero me parece que tiene bien aprendida la lección de esos novelistas que renuevan la novela, ¿no? del siglo XIX. Y sigo con la pluralidad de voces, ¿no? Dice, esta pluralidad de voces y personajes cristaliza en un punto de vista perspectivista para presentar unos hechos polémicos como los ocurridos en Casavieja, en los que la desinformación, el miedo y la manipulación interesada propició durante mucho tiempo que la verdad se ofreciera parcial y velada y confundida con verdades a media o falsedades claramente insidiosas, ¿no? Como el caso de esa atribución que se hace de que Azaña pues dio órdenes de que los tiros fueran en la barriga. Durante mucho tiempo se explotó y se sigue explotando, ¿no? Eso ya está, los historiadores pues que han estudiado esto con seriedad, ¿no? Pues hace tiempo que lo desmontaron eso, ¿no? Pero ha costado mucho tiempo, mucho trabajo y todavía hay mucha manipulación en torno a la historia de Casavieja. Aunque me salga del guión, la novela es oportuna, ¿no? Es oportuna en cualquier momento, porque la historia tiende a olvidarse con mucha frecuencia y siguen esas versiones que intentan contar los hechos como nos fueron, pues siguen insistiendo en querer prevalecer. Las voces se juxtaponen, se suman versiones distintas y a veces contradictorias, y en ese choque dialéctico la verdad se va abriendo paso por sí misma en la mente del lector, más allá de las versiones parciales o interesadas. Este procedimiento, por otra parte, ayuda a tomar conciencia, y tomo prestadas las palabras del autor, de los límites de la palabra para reconstruir la verdad. Hay una continua reflexión sobre ese asunto, ¿no? Una continua preocupación, ¿no? Preocupación por el lenguaje y también por las posibilidades que el lenguaje ofrece. Aquí quiero hacer mención a dos conceptos que atraviesan la narración y a los que el narrador, situado en un plano teorizador, dedica continuas digresiones. La digresión en la novela son
reflexiones que surgen al hilo de la propia narración, ¿no? Que son frecuentes, incluso en algún caso ocupa alguna secuencia que adquiere un tono ensayístico, pero de las que no abusa tampoco el autor, no por eso esas digresiones lastran la fluidez narrativa, que es una de las virtudes que yo encuentro en esta obra de 660 páginas, pero que se pueden leer en 3 días. Bueno, es la experiencia personal mía, ¿no? A ver, en 3 días, sin estar sometido a horario laboral. O sea, 3 días, no voy a decir intensivo, pero sí mañana y tarde, ¿no? Vamos, es una novela que se lee. Es una cosa que se insistió, yo estoy interrumpiendo un poco la exposición, pero que se insistió también en la presentación que se hizo en Medina Sidonia, ¿no? Que, hoy día nos asustan, ¿no?, los libros, bueno, no sé, quien se asuste, ¿no? Yo qué sé. Estos 2 conceptos, digo que voy a hacer mención a 2 conceptos a los que el autor dedica continuas digresiones: la memoria y la esencia de la verdad. Ramón Pérez Montero reflexiona sobre el alcance y los límites de la memoria y de la literatura que se apoya en aquella. Hay una cita que encabeza la obra, ¿no?, de Heidegger, ¿no?, que dice: la esencia de la verdad, el desocultamiento. Con esa cita, Ramón encabeza su obra. Aquí el novelista sigue la estela de los investigadores que desde diferentes disciplinas que abarcan la antropología, la historia o el periodismo, se acercaron a los sucesos de enero del 33. El narrador, en este sentido, sigue las pesquisas en pos de la verdad de unos hechos que desde un principio se trató de ocultar. La verdad en su condición escurridiza es mencionada como, y estas son palabras del autor, una corriente que a veces toma un cauce subterráneo. Termino la cita. Y a veces la verdad se nos ofrece como, y esto también es cita del autor, un barro maleable que cada cual moldea a su antojo, como un alfarero que con manos al mismo tiempo delicadas y poderosas de su propio interés le va dando a la vasija la forma concreta que tiene en su mente. Son palabras del autor que nos llevan a reflexionar sobre las dificultades de su tarea como novelista. O sea, sobre todo cuando el novelista se toma en serio su tarea, ¿no?, que es una pelea con el lenguaje y una pelea, en este caso, como novela histórica, que es con la verdad, ¿no? O sea, con la verdad, con una pelea por esclarecer la verdad, con honestidad, ¿no? Con las limitaciones, pero siempre con honestidad. Las limitaciones que impone el propio lenguaje, la propia memoria, ¿no?, pero siempre con honestidad. La otra cita que incluyo aquí dice: la verdad refrendada por los hechos aflorará de nuevo a la superficie junto con la sangre. Dice en otro momento el narrador. Y esa sensación de estar asistiendo al afloramiento de la verdad entre tantas voces contradictorias termina por imponerse al lector. Creo que es así. O sea, al final lo que prevalece son unos hechos, ¿no?, que están constatados y que de ninguna forma se pueden ocultar, ¿no? La verdad refrendada por los hechos aflorará de nuevo, como he dicho, ¿no? Bueno, Ramón Pérez Montero no solo oculta la deuda contraída con los trabajos de algunos periodistas de primera hora, sino que los homenajea, incluyendo a los más alejados en el tiempo como personajes de la obra, a la par que hace una revisión crítica con la perspectiva de la historia de sus trabajos. Entre los que mayor protagonismo, esto lo hace sin caer en erudiciones, sino inserto es todo esto en la narratividad, ¿no?, que prevalece en la obra, ¿no?, salvo algún capítulo, ¿no?, donde no tengo aquí el nombre, pero bueno, en algún capítulo donde específicamente el título ya hace referencia al carácter, al sesgo, pues, reflexivo y ensayístico, ¿no? No lo voy a buscar pero tú sabes cuál es, ¿no? ¿Cuál? Cuando te haces una reflexión sobre
la verdad según el historiador y según el novelista, ¿no? Es una reflexión Sí, la verdad, metaliteraria sobre... que titulé La verdad del novelista. Ah, y la verdad del novelista, ahí eso está centrado, pero luego todas esas referencias a la historia, ¿no?, que sirve de base para esta reconstrucción que lleva a cabo, pues están insertas, muy bien engarzadas, igual que aparecen como personajes Sender o Guzmán, Eduardo de Guzmán, ¿no?, en una pensión de allí, ¿no?, ¿sabes?, afeitándose uno, el otro de otra manera, acosados, ¿no?, por elementos de la extrema derecha, ¿no?, ¿sabes?, un poco en situación tensa, ¿no? Pues, igual que aparecen esos personajes vivos, ¿no?, y no porque él invente esas situaciones, sino que dejaron testimonio en sus escritos, ¿no? Él los recrea, ¿no?, le da nueva vida. Bueno, pues igual que aparece eso, pues hay una revisión también de los errores que pudieron cometer en su momento. Bueno, entre los que mayor protagonismo se les concede en el esclarecimiento de la verdad están, y aparecen como personajes, Miquel Pérez Cordón, que luego fue el marido, bueno, estuvo vinculado, fue el compañero de La Libertaria, Ramón José Sender o Eduardo de Guzmán. El antropólogo judío norteamericano Jerome Mintz, ¿no?, también Jerome Mintz, el americano, como se conoció en Casavieja, en Benaluz, durante muchos años, porque desde los 60 hasta bien entrados los 80 o 90, pues, o los 80, pues, se convirtió en alguien más del pueblo. Este antropólogo de familia judía, ¿no?, trotamundos, ¿no?, y un poco errante como los de su raza, ¿no?, pues recaló al final en Casavieja y ahí ya consagró no conozco el resto de su obra, pero la de los anarquistas de Casavieja, pues es una obra imprescindible, ¿no?, para conocer nuestro pasado, ¿no? Aparecen como personajes, y también hay menciones el historiador José Luis Gutiérrez Molina, autor de Casavieja, del crimen a la esperanza, el profesor Salustiano Gutiérrez Baena, autor de los sucesos de Casavieja, crónica de una derrota, o al periodista Tano Ramos, el caso de Casavieja, crónica de una insidia, 1933-1936, que tuvo el premio Comillas de biografía, ¿no?, porque trata la repercusión política, ¿no?, que tuvo en la carrera del primer presidente del gobierno de la República, Manuel Azaña, ¿no?, que condicionó su trayectoria y que, en fin, lo que se dijo y los propios sucesos y luego todo lo que la polémica que generó en torno a los sucesos. Pero también Ramón Pérez Montero marca distancia con la labor de los historiadores y reivindica un ámbito propio en el que la literatura puede aportar su propia verdad. El historiador, cito, es el gran recopilador. Selecciona fragmentos de lo que considera la verdad de las narrativas anteriores y los va engarzando como cuentas de collar en su propio relato. Un relato que construye de forma cronológica, es decir, con la lógica lineal del tiempo a partir de una secuencia que avanza a golpes de calendario desde el pasado hasta el presente. Una lógica que nada tiene que ver con la sustancia inasible del tiempo. El tiempo, ese territorio ilimitado, un mapa sin bordes donde el historiador elige una trayectoria entre un número potencialmente infinito de ellas. Termino la cita. Frente al historiador, y abro de nuevo la cita, el novelista proclama que todo relato es construcción verbal imaginaria, que ninguna descripción con palabras puede reflejar la realidad de los hechos. El novelista es consciente de la utopía de alcanzar la verdad a través del lenguaje. Pero es precisamente, ahí termino la cita, y añado que es precisamente en el reconocimiento de sus limitaciones para alcanzar la verdad, o sea, donde estriba la honestidad y el valor de su aportación a esa verdad. Aunque resulte paradójico, pero es así. En este sentido, Ramón Pérez Montero alcanza a aportar luz, a pesar de lo mucho que se lleva escrito, a los sucesos trágicos de Casavieja. Es la sensación
que yo he tenido después de leer la novela, después de leer, ya animado tras la lectura de la novela, después de leer a mí, o después de acercarme a la biografía de Miguel Pérez Cordón, ¿no? de José Luis Gutiérrez Molina. Quiero resaltar también en lo referente al otro concepto sobre el que giran a través de sus siempre oportunas y nunca fatigosas digresiones el papel fundamental de la memoria, a pesar de sus limitaciones últimas en la reconstrucción de la verdad de unos hechos. Recorre la obra una reivindicación de la memoria como forma de reparación de las muchas injusticias de la historia. Y ahora baso esta afirmación en una cita que voy a hacer a continuación del autor. Nadie os puede arrebatar el derecho a recordar, a poner en los labios de piedra junto a los claveles de las lápidas, a despertar en lenguas de barro. Señala una voz casi al final de la novela. No sé quién lo dice, yo lo anoté, pero no me acuerdo qué personaje lo dice, pero quiero ver ahí pues una reivindicación de la denostada memoria histórica, ¿no? Dice: las palabras que aplica Ramón Pérez Montero a su personaje Salustiano Gutiérrez Baena, trasunto de una persona real, profesor de secundaria granadino que convirtió en destino y vocación su vasta investigación en torno a los sucesos de Cazavieja, puede aplicarse a su labor como novelista. Lo que Ramón Pérez Montero, el narrador de su novela, dice de su personaje Salustiano, pues clave aplicárselo a Ramón. De Salustiano dice: se fija en cada detalle de los rostros, de los gestos, de las indumentarias, tratando de obtener retazos de información que restituyan algo de su vida a los personajes, detalles que los rediman de la inmovilidad, de la coagulación, de la parálisis que produce el fijador fotográfico en la ilusión de la realidad creada por las sales de plata, de las sales de plata. Es una cita con la que tú defines el trabajo minucioso, ¿no? de Salustiano, que luego se plasmó, yo lo he visto en algún sitio, en un libro donde se recogen documentos gráficos y de todo tipo, ¿no? Y entrevistó a cientos de personas, ¿no? Que han ayudado pues a esa reconstrucción que tú recreas con tanto lujo de detalles, ¿no? Y tú a eso reconoces la deuda, ¿no? Y homenajeas también a los que te han precedido, ¿no? Al aportar pues esa luz también sobre la luz, en este caso, que puede aportar la literatura pues a la vida, ¿no? O a la historia. Ya en unas primeras impresiones de lectura publicada hoy en el periódico de Ubrique me refería a uno de los valores que primero saltan a la vista en 3 días del 33, el uso del lenguaje. El trabajo del lenguaje erige a este en otro de los protagonistas de la obra. Hemos dicho que hay muchos protagonistas en la obra, hemos dicho que la verdad adquiere el rango de protagonismo, la memoria, lo dijiste tú en la presentación, me quedó grabado, la presentación que hiciste en tu pueblo, y yo observo otro más, que es el trabajo del lenguaje, que eso honra a cualquier escritor y a cualquier novelista. El trabajo del lenguaje erige a este en uno de los protagonistas de la obra. La conciencia de sus límites tensa su capacidad de nombrar y sugerir hasta alcanzar unos límites, unos extremos, para no repetir límites, que solo un poeta, y Ramón Pérez Montero lo es, y no es porque lo diga gratuitamente, tiene obras, libros de versos publicados, que solo un poeta puede lograr combinando la expresividad más barroca con la fluidez narrativa, que eso es difícil, ¿no? Fluidez y riqueza lingüística, riqueza expresiva, de corte expresionista o barroco, como queramos llamarlo, pero la obra se disfruta, la prosa de la obra se disfruta, a pesar de toda la agudeza de lo que se nos cuenta, pero hay un amor hacia
hacia lo real, hacia la naturaleza, hacia los propios personajes, compasión que se refleja en la prosa, ¿no? Virtudes de su prosa es la aparente sencillez que solo con mucho trabajo se alcanza y la expresividad poética combinadas al servicio del arte de narrar. Pondré algunos ejemplos. Los he cogido así al azar, ¿no? Dice: los faros del vehículo olisquean la oscuridad que la noche va depositando capa a capa sobre el asfalto. Una noche que se va haciendo grande, como si se hinchara la levadura de silencio helado que se apodera de los campos. Las balas buscan acomodo en los cuerpos deshilachados, cuerpos cuya coyunturas se van rompiendo con crujidos de caña seca al quebrarse. Se les obliga a dar un salto tan súbito de la vida a la muerte que les está derramando la sangre por los agujeros de las balas y ellos ni siquiera saben que ya no pertenecen a este mundo. Bailan al borde de su último aliento. Podría seguir. Luego hay otro fragmento que lo he sacado aquí y que a mí me ha evocado, parece arrancado de un cuento del Llano en Llama o de Pedro Páramo. Dice: por aquellos tiempos, cuando yo me criaba, los niños nos comíamos las vinagreras del campo. Cuando venía el hambre mala y no había más que higos chumbos, algunos se comían tanto que se le apretaban y reventaban las tripas. Pero también recogen testimonio, y otra cita más, dice: pero también recogen testimonio de las madres y viudas de las víctimas, que comenzaban a desatarse los nudos de los cordeles del pánico. Podía seguir poniendo ejemplos, vamos, son elocuentes de que hay un cuidado por el lenguaje y un amor a la palabra. También recogí en esas impresiones primeras de lectura la dignificación de un caudal léxico popular propio del andaluz del interior rural de la provincia de Cádiz, que el autor conscientemente, creo, tú me lo tienes que ratificar, lleva a cabo, ¿no? Esta recuperación, esta dignificación, en la que no es difícil encontrar un trasfondo cultural común entre la sierra y la campiña gaditana, donde también cabe incluir a los zopacas, aquellos malagueños de la serranía de Ronda, a los que el paro y el hambre secular desplazó hacia el occidente andaluz en busca de otros horizontes. Localismos léxicos que en estos tiempos en que las redes sociales completan la labor de laminación lingüística llevada a cabo por las televisiones, Ramón Pérez Montero recobra insuflándole una vida nueva y nos devuelve pues verdaderas joyas. Me permitiré, por último, citar a algunos, sin orden y concierto, según lo fui anotando. Podía llenar el folio, pero voy a decir algunos. Empleita, Túrdiga, Engatuzar, Zancajo, Poleada, Cebaura, Patulea, Aperreo, Amarreones, Entenao, Hecho un mar de lágrimas, Tranca, Estrebe, Recogerse, Bicho Montuno, De Seguía, a Petaperro, Prenda, Jimbiri, Arrebujao, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí me quedo, podía continuar hablando porque la novela a mí me ha sugerido muchas cosas y podíamos seguir aquí, pero vamos, yo creo que debo de dar la palabra al autor. Estoy muy agradecido por vuestra presencia, estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Ubrique por su siempre grata acogida. Lamento que Isabel no haya podido estar presente, pero lo agradezco a José en su nombre, ¿no? Yo voy a hacer una intervención breve para dejaros tiempo por si queréis matizar alguna de las cuestiones que ha dicho Pedro o que pueda decir yo. Habéis visto, y le estoy también enormemente agradecido a Pedro, la lectura tan entusiasta que ha hecho de la novela y cómo se la ha currado y el análisis tan exhaustivo que ha hecho. Intentaba abarcar todos los polos de la novela, lo cual no es fácil. Ha dicho cosas que me han gustado, por supuesto. Ha expresado algunas dudas que yo voy a intentar matizarlas o resolverlas. Yo es que he apuntado aquí en el teléfono, tengo apuntado
de las presentaciones que se han hecho de la novela, que yo creo que van como 6 o 7, se han dicho ya una serie de cosas muy interesantes, ¿no?, que a mí me gratifican mucho, porque si de una novela se puede hablar tantas cosas es porque la novela es rica en ese sentido, ¿no? Si la novela es pobretona, pues prácticamente no se puede decir nada de ella, se cuenta del argumento y ya está, ¿no? Pero yo he querido hacer algo más complejo, algo más profundo, porque me parece que la propia realidad es un fenómeno más profundo y más complejo también. Entonces yo he ido anotando y tengo una lista que van ya por 11, por 14 perspectivas desde las que se puede abordar la novela, ¿no? Por supuesto, es una novela con una base histórica. No sé yo si se puede decir que sea una novela histórica, creo que no, pero desde luego tiene una base histórica muy, muy sólida, porque yo he procurado reflejar los hechos históricos a los que he tenido acceso, los he querido reflejar con toda rotundidad. Hasta donde yo he conocido algo, he procurado que el hecho histórico entre en la novela. Después viene la imaginación, pero en principio que el hecho histórico tenga su lugar. No tergiversarlo de ninguna manera o no podarlo, sino dejarlo, ¿no?, en su arborescencia. Es una novela, por lo tanto, es una novela histórica en ese sentido. Los personajes son reales. Los más de 300 personajes que existen son reales. Le he dicho a Pedro que me he inventado alguno y es verdad, porque quizá haya 4 o 5 que me los haya inventado yo. Precisamente porque había huecos que yo consideraba que no estaban iluminados, y estos personajes los iluminan. Como no existían en la realidad, pues ejerciendo mi derecho de novelista, de fabulador, de manipulador de la realidad, pues los he inventado. Son algunos, por ejemplo, el personaje que habla en la Alameda, que les habla a los demás ancianos que apenas lo están escuchando y él está prácticamente hablando solo, pues ese es un personaje inventado, ¿no? Pues no sé, yo tuve la sensación de que sería algún paisano que tú lo escuchaste en alguna ocasión hablar contigo, porque es tan real, ¿no? Sí, eso era real porque es un grupo de ancianos en la Alameda y uno frito por contar su batallita. El cuento de la batallita, pero es uno de los perfectamente. Ese personaje perfectamente pudo existir. Es decir, alguien que fue testigo de los hechos y que luego contó su historia, ¿no? En las reuniones del parque al solecito de la mañana, ¿no?, y a los demás, ¿no?, que están hartos de escuchar historias y no quieren prácticamente escuchar ya nada. Bien, en ese sentido, tanto por los hechos como los personajes, es una novela que guarda fidelidad a la historia. Pero al tiempo que es una novela histórica, es también una novela experimental. Y Pedro también ha dado con esa clave, porque no se trata de la típica novela clásica, por eso dices que es más vallinclanesca que barrogiana, ¿no? Y has mencionado a Faulkner, has mencionado a Vargas Llosa, lo cual me honra, no puedo aspirar, ¿no?, a compararme con ellos, ¿no? Porque aunque es verdad que existe un hilo cronológico que sigue esos 3 días, esa estructura de esos 3 días con sus respectivas anotaciones horarias, a pesar de que eso le da a la novela, digamos, un orden muy rígido, es la columna vertebral cronológica de la novela, pero intercalado, como ha dicho muy bien Pedro, intercalado entre esos hitos horarios, pues aparecen una serie de secuencias de personajes, y ahí ya no se conserva, ahí no se respeta ya la cronología, porque aparecen, como has dicho tú, prolepsis y analepsis, ¿no?, hacia el pasado y hacia el futuro, donde aparecen esos mismos personajes que fueron testigos de los sucesos, e incluso protagonistas, aparecen en el año 2000, ¿no?, cuando están a punto de morir en un hospital o hablando con su familia, o bien me remonto a cuando
el Ayuntamiento de Medina Sidonia, en pleno del Ayuntamiento, promulga la creación de la aldea. Aparece también, ¿no?, esa escena del Ayuntamiento, cuando en aquellos tiempos en que había 2 alcaldes, que quizás necesitaríamos que volvieran esos tiempos con 2 alcaldes para que no hubiera las peleas que hay ahora, ¿no?, por coger alcaldía, se repartiera entre 2 y sería quizás mucho mejor para el pueblo, ¿no? Bien, pues esa escena también aparece. Por tanto, es una novela que tiene esa columna vertebral cronológica, pero llena de saltos temporales, ¿no? Los lectores que me han comunicado sus impresiones hasta este momento me dicen que al principio resulta un poco confuso, pero que rápidamente se le coge el hilo y se lleva perfectamente. Además de que es una novela que se lee con facilidad, con rapidez, con agilidad, como ha dicho Pedro, se puede seguir sin hacer anotaciones. Yo, por ejemplo, cuando leí por primera vez 100 años de soledad, me pareció terriblemente confuso, ¿no? Entonces me embarqué en una segunda lectura y me hice ya un árbol, ¿no?, de la familia, de los Buendía y demás, para no perderme entre tantos personajes. Pero yo creo que en esta novela se puede leer sin hacer ningún tipo de anotación. El que la haga, pues se va a enterar mucho mejor, lógicamente, ¿no? Pero los personajes se van haciendo reconocibles según van volviendo a aparecer en una escena o en otra. En fin, creo que no hay problema en ese sentido. Por entonces tenemos novela histórica, novela experimental y, por supuesto, novela coral, como tú has dicho, ¿no? Porque son alrededor de 300 personajes, cada uno con su perspectiva de los hechos, con lo que vio, con lo que escuchó, con lo que le contaron, con la versión de los hechos que ha transcurrido en su propia familia y él ha mamado desde chico. Todo eso forma un gran mosaico de voces, donde cada personaje cuenta su versión como si fuera la verdad. Están convencidos, todos los personajes están convencidos de que lo que ellos vivieron, de que lo que saben de los hechos es lo que ocurrió. Pero claro, es imposible que todos puedan tener razón, ¿no? Es decir, gente que estuvieron en el mismo sitio a la misma hora y vieron lo mismo, lo cuenta de manera diferente. Es una novela de intriga, porque a pesar de que se sabe el final, porque es una historia conocida, que cualquiera que vaya a Google se va a enterar de lo que ocurrió, sin embargo, yo he buscado procedimientos para que el lector, para mantener la tensión de la intriga, para que el lector, aunque sepa lo que va a pasar, pero no sabe cuándo, no sabe cómo. En ese aspecto, yo pensé en La crónica de una muerte anunciada. Sí. Redactando esto, pero no encontré ocasión de ponerlo, pero porque es verdad, parte de lo que tú dices, parte de unos hechos, pero que sabes lo que va a ocurrir, lo conoces por la historia, pero o sea, la novela arrastra de verdad, o sea, te mete en la vorágine del momento. Esa tensión de la intriga, pues creo que la he conseguido y el lector nos dice, bueno, pues como sé lo que va a pasar, pues no, ya pierdo el interés o me aburre, ¿no? Yo creo que continuamente está tirando, ¿no?, del lector. Por tanto, es una novela de intriga, ¿no? Incluso podríamos decir, no sé, policíaca, ¿no? Es una novela, tú lo has dicho, circular también. Es una novela circular, es decir, no es una novela que tenga un principio, un intermedio y luego un desenlace, sino que gira continuamente sobre sí misma. Es una historia interminable, en ese sentido. Es una historia circular. Es una historia que debido a los flashbacks continuos que se hace, pues se retroalimenta a ella misma, ¿no?
También Pedro lo ha visto, porque Pedro lo ha visto casi todo, es una novela ensayística, tiene una parte de ensayo filosófico, porque a mí a mí no me ha interesado tanto contar la historia de los sucesos, que digamos que es anecdótico, ¿no? Es pura anécdota. Yo podría haber escrito sobre otra cosa, pero me ha gustado porque en ella he podido reflexionar sobre el enigma de la verdad. Me pregunto continuamente qué es la verdad. No sé lo que es, me parece que no existe. Me refiero a la verdad en mayúscula, ¿no? Como una entidad abstracta, ¿no? Que exista en realidad, no sé, como existe el amor o la justicia o algo así. Me parece que esa realidad abstracta no existe, nada más que en nuestra imaginación, y la verdad es una de ellas. No sé lo que opinaréis vosotros, si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero ya he dicho que la verdad es una construcción en mosaico de todos nosotros. Es una construcción en mosaico donde cada uno aportamos nuestra propia tesela y pensamos que esa es la verdad general, cuando se trata solamente de una pequeña aportación. Y la verdad es, pues no sé, la visión del mosaico desde la distancia, ¿no? Pero eso es siempre de esto que lo que vemos en el desierto, ahora no me sale la palabra, un espejo. Me parece que la verdad en mayúscula, en general, es un espejismo. Por lo tanto, por eso hablo de que los periodistas aportan la verdad. Ellos piensan que lo que escriben que es la verdad de lo que ocurrió, la verdad de los hechos. Los jueces, cuando emiten su sentencia, piensan que están juzgando la verdad de los hechos. Los forenses, cuando examinan el cadáver, saben de qué murió, y es la verdad de la muerte. El historiador cuenta su historia, pero el novelista tiene que ir un poco más allá y poner en duda eso. Y yo, como novelista, desde mi punto de vista y desde mi reflexión, pienso que no es así, que la verdad siempre es una construcción verbal. Es decir, las verdades son construcciones verbales. Pero nosotros pensamos que las palabras tienen la capacidad de reflejar los hechos de la realidad. Y yo personalmente pienso que las palabras no reflejan nunca la realidad de los hechos, que son universos diferentes que apenas entran en comunicación unos con otros. Nosotros solamente podemos acercarnos a los hechos a través de la verdad, es decir, a través de un discurso verbal. Y ese discurso verbal está construido por alguien y lo construye a partir de su perspectiva y a partir de sus propios intereses, bueno o malo, dependiendo. Pero estamos condenados al discurso verbal. En ese sentido, la novela es ensayística, ¿no? Y quiero que el lector reflexione sobre esto. No imponerle mi criterio, sino que reflexione a partir del suyo. Es una novela epopéyica, es una epopeya. Eso no lo has dicho tú. Se me olvidó, vamos, pero te dije al final que había cosas que se me quedaron por decir. No he hablado del espacio narrativo, y en ese sentido yo iba a añadir, pero bueno, digo, dejo algo porque si no termino yo agotado, ¿no? Y me tengo que ir a mi casa luego, a acostarme. A ver, se dijo allí en Medina Sidonia, y yo en las notas lo dije, que creas un espacio, ¿no? Que yo lo reconozco, ¿no? Es verdad, con sus olores, con su... En las notas lo cuento. Y en Medina Sidonia dijiste que era la historia de un pueblo muy concreto, la aldea de Casavieja, desde sus orígenes, con estos malagueños que bajaban con los puertos, ¿sabes? Y
con un habla muy peculiar, que él habla de la sierra, de la serranía de Ronda, que no es solamente la de Ronda, sino la de Cádiz también, ¿no? Y que uno lo sabe por la historia y por lo que ha escuchado, pues los jornaleros de aquí bajaban a ganarse las habichuelas, las campiñas de Jerez, ¿no? Y bueno, se quedaban. pues todo eso yo reconozco y me ha llamado la atención, y además se me quedó grabado en la presentación, que es para el pueblo de Casavieja es un monumento, porque es la historia completa, sí, con sus rencillas políticas, con su, ¿sabes? Me recordó también a Ágata Ojo de Gata, cuando se funda ese poblado a orillas del Guadalquivir, ¿no? Este ambiente, ¿no? Sí, de pioneros, ¿no? Que van ahí, ¿no? ¿Sabes? A pelearse con la tierra, con la naturaleza. Y perdona que te interrumpa, de eso no he hablado, pero el retrato que tú haces de esa lucha épica del hombre con la naturaleza es fabuloso. O sea, contra la sequía, contra los meses y meses de lluvia, que yo los recuerdo, los he vivido de pequeño, ¿no? ¿Sabes? Que no se podía salir al campo porque te hundía literalmente en el barro. Eso está descrito con una fuerza, el hacés de los veranos, las sequías también, ¿no? ¿Sabes? Está descrito con un poderío, ¿no? Que yo no lo he dicho porque es que no puedo decir, no lo podía decir todo, ¿sabes? Pero... Pues por eso se trata en ese sentido de una novela epopéyica, ¿no? Porque es la epopeya de la creación de un pueblo, ¿eh? Un pueblo donde no existía nada, a partir de que los ilustrados del siglo XVIII, en sus viajes, imitando a los viajeros ingleses y franceses, pasaron por estos campos de mi zona y vieron que entre Medina y Tarifa era un desierto, es decir, no había nadie habitándolo, pues consideraron que allí se debería crear un núcleo urbano, un núcleo de población. Y el Ayuntamiento de Medina, en contra de los intereses del Ayuntamiento de Medina, que eran los ganaderos, eran los miembros del consistorio, eran los ganaderos del pueblo, pues consideraron que eso les podía perjudicar, entonces se opusieron desde el principio, pero tuvieron que hacer caso a las órdenes que llegaron de diputación, tuvieron que aprobar la creación de un pueblo, pero le pusieron todas las trabas posibles. Entonces, lo que tú dices, ¿no? A las dificultades de la propia tierra, del clima y las trabas administrativas, pero no obstante siguieron con el aporte fundamentalmente de gente de Medina, es decir, la base poblacional de Benalú es la gente de Medina Sidonia, porque tanto los jornaleros como los propietarios son gente de Medina que ven en la creación de ese pueblo una oportunidad, ¿no? Luego reciben el aporte de la gente de la sierra, de los sopacas, ¿no? Que le llamaban. Sopaca es una palabra muy curiosa, porque en verdad es una metástasis del término socapa. Socapa significa el que se oculta, el que tira algo que ocultar, ¿no? Y efectivamente muchos de esos sopacas tenían ciertas cuentas pendientes en su tierra, y cuando llegaron aquí, pues como estaban ahí medio camuflados, pues nadie se las exigió. Ese es otro de los personajes que me invento. El sopaca que le pega con los cinos al hijo del alcalde es inventado también por mí, pero es un caso que se pudo dar, si no en esos términos, en otro cualquiera, ¿no? El sopaca que viene huyendo de la ley, ¿no? Y se instala ahí. Por lo tanto, la epopeya del pueblo, de la creación y la consolidación del pueblo, yo creo que la aldea en ese sentido es uno de los protagonistas también de la historia, junto con la verdad, el pueblo, la aldea, la creación de la aldea, ya que no hay ningún personaje que se pueda erigir como un protagonista de la novela, ¿no? Es una novela antropológica, es una novela antropológica porque hago una descripción también muy pormenorizada de la gente y de la tierra, de las costumbres, de los usos. Te interrumpo, yo he leído el fragmentito de la vinagreta, ¿no? Pero lo de la Virgen de las Tacarninas, por ejemplo, sí, eso es magistral. Vamos, que hay muchas, que también eso es una beta que está ahí por comentar, que es una novela que se merece una tesis, ¿sabes?
creo yo. Pues sí, esta carnina, los caracoles, los furtivos, ¿no? Todo ese mundo, ¿no? Todo ese mundo que se conserva todavía en esa época y que aparte llega hasta nuestros días, lógicamente, ¿no? Es una novela poética, tú también has apuntado a eso, ¿no? Yo he querido crear una narración con un lenguaje bello, bello en todos los niveles, ¿no? En todos los estratos lingüísticos, porque he querido que sea bello el lenguaje de María la Libertaria y creo que lo es, ¿no? Dentro de su simpleza, dentro de su poca capacidad cultural. Sin embargo, los discursos de María la Libertaria son muy bonitos, son muy entrañables, por lo menos eso me dice la gente que la ha leído. Sí, de acuerdo. Pero luego cuando el autor, desde un nivel ya más elevado, ¿no? Con mayor capacitación cultural y académica, pues describe los hechos, pues también lo hace de una manera que yo he procurado que sea muy hermosa. Y eso, de alguna manera, resarce a la novela de la crueldad de los hechos. La belleza del lenguaje, de alguna manera, compensa la crueldad de lo que se está narrando. Si tú cuentas con un lenguaje bello cómo mueren, Pedro, uno de los fragmentos que ha leído ha sido ese, cómo mueren vilmente ajusticiados los jornaleros atados, ¿no? Sí, inocentes, pero lo cuentas con un lenguaje bello, pues de alguna forma eso compensa, ¿no? la tragedia, ¿no? Y me parece que funciona en ese sentido. Por supuesto es una novela de acción. Hay una narración trepidante en ese sentido, es decir, cuando se narran los hechos que están aconteciendo, pues la narración adquiere un carácter mucho más ágil, más rápido, ¿no? Que cuando es meramente descriptivo o poético, que es más moroso y se detiene y se remansa. Pero también está la otra vertiente, cuando cuento los hechos, ¿no? Es una novela también ética, porque hay una concepción moral del ser humano. Aunque yo no hago una novela de buenos y malos, pero efectivamente parece que hay unos personajes que se mueven por un instinto criminal. Por ejemplo, el caso paradigmático es el del Capitán Rojas, ¿no? El Capitán Rojas es un militar africanista que ingresa en la recién creada Guardia de Asalto de la República y llega a la aldea para imponer los propios métodos guerreros que estaba practicando en Marruecos. Me surge una duda que quiero consultarte sobre el Capitán Rojas, ¿no? Hay una secuencia donde aparece el Capitán Rojas como alguien que intervino en la detención de García Lorca. Está documentado, eso no lo he podido comprobar, pero no. Está documentado. Así que iba en el vehículo donde el Alonso el de la seda se presentaron en Casa de los Rosales y para detener a... Sí, iba el Rojas, se supone. Rojas no es que esté constatado que él interviniera personalmente en la detención de Federico García Lorca. Hay muchos historiadores que me han dicho que sí, que es lo más probable. Y yo no pensaba incluir este episodio porque no estaba escrito. Pero algunos de los primeros lectores que le prestaron atención a la novela, mis amigos, ¿no? Mis conejillos de India, que le prestan atención a mis cosas antes de que se publiquen, pues me dijeron, oye, este tío no estuvo, uno de ellos me dice, ese tío no estuvo implicado en la detención de Rojas. Y digo, he leído, me han dicho que sí, que es muy probable. Pues inclúyelo, que eso es muy interesante. Pero claro, yo veía el peligro de que Federico García Lorca es muy potente, ¿no? Es un atractor muy poderoso. Y yo pensaba que, si incluyo a Federico García Lorca, alguien se va a pensar que todas las 700 páginas van encaminadas a que aparezca Federico García Lorca y yo me esté aprovechando de la historia de Federico, ¿no? Entonces aparece, lo escribo esa secuencia, me gustó, al editor le gustó, a este amigo que me la sugirió le gustó y
la incluimos. Pero yo he procurado que la figura de Federico García Lorca parezca muy velada. Es decir, un lector no atento igual no se imagina que es Federico García Lorca, pero un lector atento claro, sí. Pero sabiendo que Rojas estuvo, y lo dice Gison en la represión de Granada, en el libro que le dedicó a la represión de Granada, y Gison, la muerte de García Lorca y la represión, que se publicó en tiempos A, ¿no? ¿Sabes? Manuel Rojas es famoso por eso, y por lo de Casavieja, o sea, que siguió haciendo de la suya. Sí, siguió haciendo de la suya, sí. Entonces... es como el retrato de un retrato psicológico de un psicópata. Sí, yo creo que era un psicópata, porque era un personaje que estaba enganchado en la morfina, creo que era, que se la inyectaba en vena, porque... Yo me sorprende que ahí no sé si interviene la documentación o tu imaginación, que te retrotrae a la infancia de... La infancia de Rojas... En la escuela militar, ¿no? La infancia de Rojas es inventada por mí. Sí. Pues ahí me quedé con la duda, digo... La infancia de Rojas me la he inventado yo porque necesitaba buscar las raíces del personaje. Lo presentas como un tipo que de pronto... pues maltratado un poco por el entorno y que de pronto pues... Era el tipo, yo lo veo como el niño acosado que en un momento determinado se da cuenta de su poder y se impone. Cuando bebe el alcohol pues se transforma en un... Efectivamente. Y se convierte en un personaje prostíbulario, ¿no? Sí, le gustaba mucho eso, y eso está constatado, que le gustaban mucho los prostíbulos que es un poco repugnante, ¿no? Él pidió, cuando estaba en el frente de Zaragoza, durante la Guerra Civil, pidió permiso para venir al entierro de su madre a Granada, y ya que estaba en Granada, pues con los dos soldados que venía de escolta, pues le dijo, vamos a ir a ver a mis amigos de Sevilla, y se fueron para Sevilla y se tiraron allí unas noches de juerga, y vieron en la puerta de un hotel un coche americano descapotable magnífico, y se enamoró de él, y le dijo a los soldados, vamos a llevárnoslo, y intentaron arrancarlo pero no pudieron, pero lo enganchó en el jeep y se lo llevó. Son hechos entonces... Sí, eso es. Hasta el punto de que Queipo de Llano ya le tuvo que... Sí, claro. Tuvo que entonces él mandó a los soldados con el jeep a Zaragoza y se quedó con una puta en el descapotable por Sevilla de juerga, ¿no? Con la mala suerte de que el vehículo estaba requisado por el ejército. Tenía una matrícula puesta por el ejército y claro, se metió en un lío, estuvo arrestado, en fin, pero que era un personaje de los malos de película, ¿no? Por supuesto es una novela política, ¿no? Porque hay una trama política muy potente en ella, donde se presenta el hombre a mercedes de las circunstancias históricas, cuando se siente atrapado por esa tenaza, y finalmente creo que también es una novela en cierto sentido mítica, porque es la creación o la recreación de un espacio mítico, en referencia a lo que tú has dicho en el artículo de diario de Macondo. Como lo publiqué en las impresiones y de Magina, que se ha publicado en el periódico de Ubrique. Ya no quise repetirme, digo, va a ser muy largo, pero a mí yo tenía esa sensación, ¿no? Que tú has tenido presente, si consciente o inconscientemente, yo reconozco allí un espacio, yo ¿no? lo he intentado por la proximidad geográfica, porque dentro de ese espacio se puede incluir la sierra Ubrique, que está entre la sierra y el halcón local, ¿no? Y el que haya tenido familiaridad con el campo, a ver lo que es un chimbiri, un montón de cosas, referencias al corcho, todo eso, pues, los ubriqueños pues, no resulta un mundo ajeno, ¿no? O sea, y supongo que a medida que el lector se aleje geográficamente, lo percibirá como un mundo mítico, mágico, ¿no? Como nosotros nos puede parecer Macondo, que a un colombiano pues no le sorprende, o el Jalisco de Pedro Páramo, ¿no? Que es un mexicano, pues... De allí, pues, no les sorprende, ¿no? Y a nosotros lo vemos con ese exotismo. Bueno, perdona que te interrumpa. No, yo creo que sí, que eso está muy logrado, vamos. Y es una cosa que más atractiva me hace la novela. Porque me hace pensar en gente, ¿no? Novelistas de la provincia de Cádiz, que
han ido por ese camino, ¿no? Y que seguramente tú los admirarás, como Luis Berenguer, con El mundo de Juan Lobón, que es de los pocos que han convertido la sierra, la serranía y la campiña, ¿no? La misma campiña de la que estamos hablando, en espacio literario. Claro, o Caballero Bonal. Sí, Caballero Bonal. Porque mira, hay Ágata Ojo de Gata, o en la casa del padre, ¿no? Estamos viendo José Juan Iborra, que es un doctor en literatura de la universidad, escribió hace un año o dos, escribió un ensayo, un pequeño ensayo que está publicado en la revista Cauce del Instituto Cervantes, donde habla de aquella corriente que en principio se dio a llamar la narraluza, que a lo que tú dices, ¿no? De Grosso, de Berenguer, de Caballero Bonal, y estudia 3 novelas. Estudia Ágata Ojo de Gato, estudia El mundo de Juan Lobón y estudia Era la noche. Sí, no, es que las pone a las tres. Yo no dudaría tampoco como una corriente. En encuadrarla dentro de esa tendencia, cosa que y por otro lado, enaltece, para mí enaltece la novela, vamos, lo ponen por... Y por otro lado, la crítica ha visto que Era la noche está en esa misma corriente y luego esta. Lo que pasa es que esta está muy reciente, ¿no? De hecho, me han invitado a que dé una conferencia en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz este año, en un ciclo que hay de homenaje a Berenguer. O sea que la gente está viendo que va por ahí. Por cierto, que Berenguer nació en La Coruña, un narrador andaluz, ¿no? Pero que nació en La Coruña, el origen, de padre gallego y... Sí. Bueno, yo he acabado.